Hola a todos y a todos, bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy quiero hablaros brevemente de algo que nos está afectando a todos en estos momentos especiales que estamos viviendo, que es ese asesino del siglo XXI, como le llama uno de mis maestros, Robert Sapolsky, que es el famoso estrés. Y el estrés en sí, dejadme que os diga, para empezar, que no es algo malo. Es decir, hay incluso un estrés positivo, el eustrés que le llaman, que nos permite activarnos en momentos necesarios como puede ser antes de una reunión de trabajo, o antes de dar una conferencia, o antes de una primera cita. Y eso nos pone activados en alerta para poder funcionar o rendir mejor. Pero el estrés en sí, como os digo, evolutivamente es algo que nos ha permitido llegar hasta hoy, hasta aquí, ahora. Es decir, nos ha permitido sobrevivir evolutivamente, nos ha protegido ante esas situaciones de riesgo o de peligro. Y gracias a él estamos aquí hoy en día. El problema es cuando ese estrés se convierte en un estrés crónico, en un estrés tóxico, el famoso llamado distrés. Y ese sí que tiene unas consecuencias negativas para nuestra salud y para nuestro bienestar. La mala noticia de hoy es que siento deciros que la gran mayoría de nosotros somos adictos al estrés. Vivimos una sociedad muy enfocada en el hacer constante, en el tener constante, con un concepto muy hedonista de la felicidad. Es decir, buscamos momentos de placer, tenemos ese chute de dopamina, nos sentimos bien, pero eso se pasa y automáticamente tenemos que ir a buscar esa siguiente cosa que nos dará placer. Y no solo eso, nuestra mente no ayuda porque nos lleva constantemente a ese pasado y a ese futuro y estamos constantemente, en vez de vivir presentes en el aquí y ahora, esperando a que llegue el fin de semana, a cuando me retire, a cuando mis hijos crezcan, creyendo que cuando llegan esos momentos podremos ser plenamente felices y dejamos que nuestra vida se nos escape de largo. Así que, como os decía, está ese estrés crónico y tóxico constante al que nos vemos sometidos, pero también está ese estrés positivo que es el eustrés. Y lo que nos ocurre en nuestra sociedad, como bien os decía, es que tenemos que aprender a encontrar un equilibrio entre el hacer y el ser. Aprender a parar, a cuidar de nosotros mismos y a recuperar ese equilibrio alostático tan necesario. El estrés, en su día, cuando una cebra estaba en la sabana y iba a ser atacada por un león, bueno, pues en ese momento se activaba su sistema simpático, que hace que nuestro organismo en ese momento se prepare para esa lucha o esa huida y nos permite sobrevivir, pero una vez ha pasado ese peligro, la cebra vuelve a pastar tranquilamente. ¿A nosotros qué nos ocurre? Que tenemos memoria. Entonces, tras ese episodio que reconocemos como estresante, luego nos quedamos recordando, dándole vueltas, debería haber hecho, debería no haber hecho, tendría que haber dicho, y eso no nos permite que nuestro sistema parasimpático se active y volvamos a recuperar ese estado de calma tan necesario. Y eso nos ocurre constantemente en el día a día, porque plantearos por un momento cuáles son vuestros estresores habituales y veréis que muchas veces la gran mayoría de ellos son imaginarios, no son ni siquiera reales. Es decir, cuando estamos en la autopista, en un atasco, y nos ponemos en ese momento con gran tensión, nos contraemos, nos alteramos, empezamos a enfadarnos, en ese momento parece que llevamos el león sentado en el asiento detrás, en el coche, cuando en realidad no lo está, o cuando se cancela un vuelo en un aeropuerto, o cuando no salen las circunstancias como nosotros esperábamos que fueran. Simplemente eso, o cuando alguien se comporta de una manera distinta a la que yo esperaba. Cualquier pequeño cambio incluso puede ser una causa de estrés. Y el estrés, su definición sería, bueno, esa situación en la cual yo me veo superado, que considero que mis recursos no son suficientes para responder ante esa situación. Pero permitidme que os diga que las situaciones en sí son las que son neutras. Nuestro cerebro las va a etiquetar como agradables o desagradables, pero en realidad son situaciones neutras, son lo que son y nos encontramos con ellas. Va a depender muchísimo de cómo nosotros las interpretemos, de cómo nosotros decidamos vivirlas y responder ante ellas nuestros niveles de estrés y nuestros niveles de ansiedad. Porque al final la elección, como dice Viktor Frankl en el libro que os recomiendo, que se llama El hombre en busca de sentido, la mayor libertad que tenemos como seres humanos es elegir cómo responder ante lo que la vida nos presenta. Así que importante saber que existe otra manera de vivir más presente, que en lugar de ser seres reactivos, reaccionando constantemente en automático ante todo lo que la vida
nos presenta ante las distintas circunstancias, ante las personas con las que nos relacionamos, existe una manera que es responder desde mi libertad, eligiendo aquello que es más adecuado para mí y, por supuesto, para todas las personas que me rodean. Y eso es posible, y os lo aseguro por mi propia experiencia, porque yo no soy capaz de compartir algo que a mí no me haya funcionado antes. Eso se consigue con una práctica constante de atención plena, con una práctica de mindfulness o conciencia plena. Y eso es a lo que yo, entre otras cosas, me dedico, a impartir esos programas de reducción de estrés basados en mindfulness en distintos ámbitos. Colaboro con psicólogos, trabajo en empresa a nivel particular y estaré encantadísima de poderos acompañar si estáis interesados en alguno de los muchos programas. Así que deciros que existe la posibilidad de reducir nuestros niveles de estrés. Podemos aprender a gestionar ese estrés de una manera más sana para poder vivir con mayor plenitud y con mayor salud. Y por supuesto eso os va a beneficiar, lo primero, a vosotros mismos, pero por consecuencia y como resultado también se van a beneficiar todos aquellos que os rodean. Así que en los próximos vídeos seguiré hablando, por supuesto, de mindfulness, por supuesto, del estrés y cómo gestionarlo y de otros muchísimos recursos más que a mí me han ayudado a vivir un poquito mejor y que espero que también a vosotros os ayuden. Así que si te ha gustado este vídeo, por favor, no olvides darle al like y os animo a que os suscribáis si no estáis todavía suscritos a mi canal y espero que podamos encontrarnos en el próximo vídeo donde seguiré compartiendo con vosotros. Muchísimas gracias y que tengáis un día lleno de presencia y atención plena. Gracias.